Hoy los traemos a dar un recorrido por Annecy, Francia. Esta ciudad es súper conocida por su casco antiguo, por sus canales y también por sus casitas de color pastel. Una de las cosas más importantes y desde donde comenzaremos este recorrido por esta ciudad es el lago que nos rodea y que está detrás nuestro, uno de los más grandes del país y que además tiene un paisaje maravilloso. Acompáñenos. Su lago azul verdoso y los canales que atraviesan el casco antiguo le han dado el apodo de la Venecia de los Alpes. Conocida en todo el mundo por su atractivo turístico, su calidad de vida y las montañas que la rodean, Annecy es una ciudad turística que ha sabido conservar su encanto y autenticidad. Muy fotografiado por los visitantes y utilizado para las fotos de bodas, el Puente del Amor es una visita obligada de la ciudad. La leyenda cuenta que dos enamorados que se dan un beso sobre este puente estarán unidos de por vida. Algo que pueden hacer, que vemos que es súper bonito y recomendado también, es dar un paseo por el lado del lago. Hay gente además que da la vuelta a todo el lago, puedes darle la vuelta completa a todo el lago, vas a tardar prácticamente un día entero. Hay gente que lo hace en bicicleta, que también es posible, y disfrutar de esta hermosa vista. Y en el lago también pueden hacer esquí náutico o coger un barquito y dar toda la vuelta. Adicionalmente podrán en verano hacer otras actividades como nadar en ya que hay zonas específicas donde está autorizado el baño. También, como podrán ver, las aguas son súper transparentes y entonces es posible hacer buceo también. Hay zonas demarcadas para eso. Entonces en verano podrán disfrutar y refrescarse para las épocas bien calurosas del año. Y lo más bonito que tiene esta ciudad es su vista. Como pueden ver, en este momento no se alcanzan a ver los Alpes allá, pero si cuentan con suerte y en un día soleado los verán y va a ser espectacular. Igualmente, incluso a veces en invierno se ven, y lo bonito es que se ven siempre nevados, se ven siempre con bastante nieve, entonces es súper lindo. Incluso la parte más alta en verano dicen que alcanza a verse nevada, entonces es un espectáculo para los ojos. Un puerto deportivo, playas y numerosos paseos y parques ocupan las orillas del lago. El lago de Annecy es uno de los más limpios del mundo. También es el segundo más grande de Francia y la consecuencia del deshielo de los glaciares de los Alpes. Tras el final del episodio glacial, es decir, 15.000 años antes de nuestra era, solo quedó una gran cuenca llena de agua y rodeada de montañas. El lago es navegable, se puede nadar en él desde la primavera hasta el otoño y está abierto a las actividades deportivas acuáticas como el remo, windsurf, natación, esquí acuático, pesca, kayak, botes a pedal y otras actividades de ocio. Hemos llegado al Palacio Imperial, es un hotel 4 estrellas, es un hotel de lujo hoy en día, pero la realidad de este sitio, y por eso vinimos hasta aquí, es que primero las instalaciones fueron inspiradas en los grandes palacios y además data de 1914, momento en el cual Annecy como ciudad empezó a tener un boom turístico para venir al lago y para conocer los Alpes. Es allí donde necesitaban un gran hotel y crearon este hermoso hotel. Pero hay un dato curioso que nos dijeron, es que el hotel en su momento solo se podía visitar en verano, ya que las instalaciones no soportaban el frío que hace en invierno y se cerraba todo ese tiempo. Sin embargo, después fue reformado, renovado y hoy en día acoge a miles de turistas todos los años. Es un bonito lugar para venir, el palacio es impresionante y además la vista del lago al lado y de los Alpes muy bonito. Acabamos de darnos cuenta que no solo en verano la gente se mete al lago. Acá pueden ver, estamos en invierno, estamos aproximadamente a 0 menos 1 grados y miren, el agua debe estar helada y la gente está metida.
Miren, aquí se puede ver la transparencia del agua. Es súper bonito. Y obviamente cuando hace sol, pues se ve súper azul. En esta parte es donde normalmente en verano la gente se mete. Miren que hay como una playita. Y este cosito como para entrar. Hay como unas escaleras. Inclusive tienen un tobogán, por si quieren lanzarse. Allá al fondo se ve una iglesia. Y acá se ve el castillo. A ver si logro acá. Una vez que terminamos nuestro paseo por el lago, nos dirigimos al casco antiguo de la ciudad, que está lleno de canales y callejones encantadores. Este edificio es construido sobre una isla rocosa. Su primera prisión data de 1325 y era una prisión en la Edad Media. Esta fue cambiada varias veces, que efectivamente aquí después fue un lugar monetario, luego fue un palacio de justicia y luego volvió a ser una prisión. Como podrán ver, en la parte de abajo hay unas ventanitas donde quedaban algunas celdas. Entonces decían que era terriblemente precario estar allí, ya que el agua llegaba a las celdas y la gente se le entraba y era terrible estar allí. Adicionalmente es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad de Annecy, pero pensó ser destruido ya que fue insalubre en algún momento. Se mantuvo y hoy en día es un museo. Bueno, hemos llegado a una de las plazas principales de la ciudad de Annecy, donde encontramos una de las iglesias más famosas, que es la Nuestra Señora de Lies, Notre Dame de Lies, y es una iglesia muy antigua que fue creada en el siglo XIV. Aquí antes había un oratorio y además estaba muy cerca de un hospital, es decir que todo esto tiene un carácter muy religioso y además para ayudar a la gente que estaba enferma. Hoy en día podemos visitar este templo y dicen que es uno de los más bellos. Vamos a ver. El casco antiguo se caracteriza con sus pasadizos entre los patios de las casas, pasajes ocultos y el conglomerado de casas que hay allí. Las arterias medievales que enmarcan el casco antiguo del resto de la ciudad todavía se pueden encontrar hoy en día. Ha empezado a nevar, así que es un buen momento para disfrutar de la ciudad. Está bien porque para disfrutar de la nieve es bonito, pero no es tan terrible. Aquí llegando bien a la parte alta de la montaña, hay que subir este poquito. Es un caminito empinado y vamos a llegar hasta el castillo. Pero vemos, al lado está como amurallado, todo súper antiguo. Y una de las cosas que recomiendan es perderse por la vieja ciudad, el casco antiguo, y aprovechar las comidas. Las comidas locales. Se les recomienda comer raclette. Hay un gran debate entre eso porque los suizos hablan que la raclette y la fondue es de ellos. Por el queso. Específicamente por el queso que se utiliza para estas dos comidas. Pero los saboyardos, que son de aquí, de esta región, Sí. dicen que es de ellos. Entonces, pues la verdad es que están muy pegados. Así que es posible que sea de los dos. Cuando estemos en Suiza les vamos a mostrar. Porque allá dicen es su plato nacional. Tradicional, sí. Miren, llegamos al castillo.
Acá lo ven. Vamos a ver la inmensidad de acuerdo a Diego. Ahí está. Está bien bonito. El castillo recibe hoy en día un museo que se puede visitar y vamos a mirar desde más cerca cada uno de sus detalles. Bueno, este castillo sirvió de residencia para los condes de Ginebra. Además de esto, sufrió muchos incendios y por eso lo abandonaron en una época y después lo restauraron para convertirlo en lo que lo vemos hoy en día. La verdad, igual la visita dicen que es bastante recomendada. Igual esta es una plaza muy bonita donde veremos casas alrededor típicas de esta zona y donde podremos disfrutar efectivamente de unas maravillosas vistas de las ciudades de la parte alta. Es en este lugar donde termina nuestra visita por Annecy. Sin embargo, tenemos más para mostrarles porque desde aquí pueden aprovechar para hacer deportes de invierno. Así que vamos ya a la nieve. Vamos a ver a Diego. Muy bien. Bueno, hay que aclarar algo y es que es la primera vez que lo hacemos. Solo hemos esquiado una vez también. Entonces entenderán que es un poco complicado para nosotros. Por eso lo hacemos así de nivel en nivel. vamos avanzando de a poco. Los niños de aquí desde pequeñitos están acostumbrados, entonces parecemos niños. Nos miran como niños, pero está súper chévere. Miren a Diego. Hola, amor.